Bueno, continuamos con la serie Las cartas del Rab Shaul. Estamos en la segunda de los Corintios y hoy nos toca el capítulo 6. Capítulo 6 de segunda a los Corintios. Ya cuando concluyamos esta, nos vamos a seguir en orden de Filipenses, ¿verdad? Porque ya vimos Efesios, Gálatas, entonces vamos a ir de Filipenses hacia adelante. De Filipenses hasta Hebreos. Bueno, capítulo 6, segunda a los Corintios, el título para la lección de hoy es colaboradores. Estamos escogiendo una palabra clave. La de la semana pasada fue obligados. La de esta semana es colaboradores. Hoy no tenemos asistencia virtual. Nada más mi esposa que está virtual y física. Ya todos se derritieron el calor. Ya, ¿verdad? Sí. Bueno, ya están llegando. El texto base va a ser el verso 1. Verso 1. Hola, hermana Erika. Hermana que la extrañaron. ¿Extrañaron a la hermana Erika? Sí. Ya vio, hermana. Sí, la extrañaron. Aquí hay una teoría de la conspiración que dice que se pusieron de acuerdo. No vino nadie de aquel lado. La hermana Shirley, la hermana Erika, la hermana Felipa, la hermana Blanquita, el hermano Memo. ¿Quién más? Toda la banda. Faltaron hoy Perlita. Sí, todo aquel lado, ¿verdad? Bueno, fue evidente, no hubo nadie de aquel lado. Dice la hermana Erika que también los extraña mucho. Contéstenle a la hermana. Nosotros también, hermana. Me dicen que nos salude a la hermana Shirley. No andan juntas. Hermano Carlos, ¿dónde está el hermano Carlos? Está conectado también, hermano Carlos. Ya viene conectado desde ahí. La hermana Feli dice, yo también los extraño. También la extrañaron, hermana Feli. Bueno, basta de extrañamientos. El texto 1, hermanos, es el base, dijimos. ¿Cómo dice? No, el texto. Así pues, nosotros como colaboradores suyos de María, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bueno, pues ahí está la palabra clave que es colaboradores. Dependiendo de la versión, a lo mejor no todas dicen o no todas usan el término colaboradores, usan algún sinónimo. Por ejemplo, Carlita, ¿cuál tienes tú? Compañeros, dice compañeros. Compañeros. Bueno, compañeros no sería tanto como... No me da la misma idea, ¿verdad? Un compañero que un colaborador. Le falta compañero. A lo mejor como en el trabajo les decimos compañeros. Aquí en la versión de la Universidad de Jerusalén dice cooperadores. Bueno, sí, eso sí. En la Carol dice como compañeros.
Compañero, pero sí, dicen compañero es diferente, bueno, pienso, ¿no? Que me da diferente idea. Aquí, bueno, aquí el texto dice, como compañeros de Yahweh en el trabajo, también les alentamos a no recibir su misericordia y después bueno. no hacer nada con él. Bueno, sí. Así, pues sí, ya cuadra un poquito. O sea, ya leyendo todo como un compañero de trabajo, pues sí, es un colaborador. Okay. Bueno, pues esa es la palabra clave. La hermana Shirley dijo que tenía que salir. Gracias, hermana Feli, por el dato. ¿Y a dónde tenía que salir? Hasta hay algo. Que pase el dato completo, ¿no? Ok. Lo que tenemos ahí a continuación, hermanos, es un comentario personal del texto que nos ocupa hoy, del capítulo 6, y después tenemos las preguntas. Las preguntas son pues más en base al comentario, aunque el comentario está basado en el texto bíblico, ¿verdad? Entonces vamos a leer el comentario y enseguida pasamos a las preguntas. ¿Quién nos ayuda a leer el comentario? Nada más no se peleen. ¿Qué cooperadores son? No, pues Sergio no está. ¿Mande? Sí. Adelante, hermano. En el contexto de la problemática que había entre los corintios y el rab Saúl, en la cual los corintios menospreciaban la autoridad de Saúl como Salier de Yeshua. Saúl se presenta en este capítulo como un colaborador del Mesías. El punto es, ¿qué es y qué hace un colaborador del Mesías Yeshua? Un colaborador de Yeshua es alguien que ha sido elegido, llamado e instruido por Mesías para llevar a cabo tareas trascendentales en el reino del Eterno, como administrar la gracia del Eterno, proclamar el mensaje de la salvación, construir puentes y caminos para que las personas puedan llegar al reino. Un colaborador no levanta paredes, no aleja a las personas, sino que busca quitar los obstáculos del camino. El colaborador no es dueño, no es patrón, no es jefe, sino es siervo. Un colaborador está dispuesto a padecer por causa del Señor y por causa de las tareas que se le ha encomendado. Un colaborador es consciente de que habría días malos, habrá persecuciones, hambre, cansancio, cárcel y muchas cosas más. Sin embargo, el colaborador también es consciente del gran poder que opera en él y lo sostiene y lo libra de todas sus luchas y padecimientos. Un colaborador de Mesías Yeshua dice las cosas como son, no le quita ni le pone, es franco, habla siempre con la verdad, aunque esta duela, y asimismo demanda que le traten a él de la misma manera. El colaborador es justo y demanda justicia, y cuando es necesario exhorta y lo hace con dureza y con claridad a fin de que el honor del cielo sea honrado. Muy bien, gracias, hermano Dante. Pues ahí está la lectura del comentario. Es un comentario en base al capítulo 6 de la segunda a los Corintios, tratando de describir lo que es un colaborador y lo que hace también. Muy bien, ahora sí, entonces vamos con las preguntas. Son 7 preguntitas fáciles, sencillas. Pregunta número 1. Vamos allá con la hermana Belita hasta el fondo del parque. Hermana Belita. Todos así. ¿Qué pasa?
Un requisito, ser elegido. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para ser un colaborador del Mashiach? Ahí tenemos una respuesta, ser elegido. Entonces sí hay requisitos, ¿verdad? No cualquiera puede decir, yo soy un colaborador del Mashiach. Tienes que ser elegido. ¿Sí? Tú puedes decidir convertirte en un seguidor del Mashiach. Eso es algo que tú decides. Pero ser un colaborador no lo decides tú. Te tiene que elegir. Al Mashiach lo seguían muchos. Lucas capítulo 10 nos describe cómo el Mashiach eligió, entre una gran cantidad de seguidores, eligió a 12 para que fueran sus colaboradores. Entonces, primer requisito, tienes que ser elegido. ¿Qué más? Llamado. Son dos cosas distintas. Primero, ser elegido es como pasar un proceso de selección, ¿verdad? Y luego ser un llamado. Esto suena así como cuando estás buscando un trabajo, ¿no? Estás pasando por un proceso. O sea, muchos deciden ir a hacer una solicitud a un trabajo. Cuando vas y metes solicitud te das cuenta, uy, no, pues vinieron bastantes, ¿no? Pero luego probablemente te llamen y entras a un proceso distinto, porque ya fuiste seleccionado como parte de un grupo más reducido, ¿sí? Y llega un momento en que cuando ya si te llaman, no, pues ¿sabe qué? El trabajo es suyo, ya es diferente, ¿sí? Entonces tienes que ser elegido, tienes que ser llamado. ¿Qué más? Instruido. Y tienes que ser instruido, ¿verdad? Tienes que ser instruido. Entonces el Mashiach a sus discípulos los seleccionó, los llamó y los instruyó. Entonces esos son los requisitos que debe de llenar un colaborador del Mashiach. ¿O se les ocurre algún otro? Nos quedamos con esos. Muy bien. Que tenga disponibilidad. ¿Disponibilidad para qué? Para servir. Hay algunos trabajos en donde te ponen como requisito que tenga disponibilidad de horario o disponibilidad de viajar o disponibilidad de cambiar de ciudad, que son requisitos, ¿verdad? Fuertes. Disponibilidad de horario es como que a la hora que se te llame tienes que estar dispuesto. Entonces no es como que, oiga, no, pues es que hoy es domingo, no le hace. Se te dijo que tenías que tener disponibilidad. Oiga, es la 1 de la mañana, no le hace, te necesitamos. O sea, hay trabajos así que requieren esa disponibilidad. Muy bien. Segunda pregunta, a ver, vamos con Israel. ¿Cómo se administra la gracia del Espíritu? Esta pregunta está bien buena, ¿verdad? El texto ahí, capítulo 6, 2 Corintios, nos proporciona esta idea de que un colaborador es alguien que administra la gracia de Elohim. El Rab Shaul se presenta ante los corintios como un colaborador del Eterno, y él dice que pues él y sus compañeros tratan de que la gracia del Eterno pues no sea, ¿cómo dice la versión? Que no sea como menospreciada, o que no sea, se me fue la palabra.
Ahí en los primeros versos, el 1 o el 2, donde habla de la gracia. En vano. En vano, Ah, ok. no recibáis en vano. Para que la gracia no sea en vano, ¿sí? Sería como que no la desperdicien, ¿sí? Entonces, ahí es la idea de que están administrando la gracia. Ahora la pregunta es, ¿cómo se administra la gracia? ¿Cómo se puede administrar la gracia? ¿Qué es la gracia primero? Un regalo. ¿Cuál es el concepto de gracia? Es un regalo. Un regalo inmerecido, ¿verdad? Se completa el pensamiento general de lo que es la gracia. Es un regalo inmerecido, un don inmerecido. ¿Y en qué consiste la gracia? ¿Qué es o qué abarca la gracia del Eterno? ¿De dónde a dónde abarca? ¿Qué piensan? Porque normalmente en la mente de muchos creyentes relacionan la gracia del Eterno solamente con el tema de la salvación. Pero, ¿será así? ¿O la gracia va más allá de solo el tema de la salvación? Porque ahí estamos que dice que, bueno, y Efesios, algunos versículos mucho antes de la fundación del mundo, y desde ahí está la gracia. Así es. O sea, la gracia o el regalo inmerecido que el Eterno proporciona abarca mucho más. La creación misma es parte de la gracia del Eterno. O sea, el Eterno no tenía por qué crear nada, pero Él realizó la obra de la creación por gracia, como un regalo. ¿Quién puede decir de sí mismo, pues yo merecía existir? Yo merecía existir. ¿Cómo privar al mundo de mi existencia? Imagínate. Entonces, no, nadie merece existir. Existimos por la gracia del Eterno. El mundo existe por la gracia del Eterno. Entonces, su gracia abarca absolutamente todo. No está limitada a una sola cosa. No está limitada a un periodo de tiempo como algunos pretenden hacerlo creer. La gracia abarca desde la eternidad y hasta la eternidad y abarca todas las cosas. Entonces, imagínense en administrar la gracia del Eterno. Es una responsabilidad muy grande. Y es lo que está diciendo el Rav Shaul, que es parte del trabajo que hace un colaborador del Mashiach. Administrar esa gracia. Entonces, ¿cómo se le puede hacer? ¿Cómo administrar la gracia del Eterno? En el contexto de lo que está hablando el Rav Shaul, ¿cómo se le puede hacer? Él habla ahí de que a fin de que la gracia no sea, otra vez se me fue la palabra, En vano. en vano, que no sea en vano. ¿Cómo es que la gracia puede caer en ese estatus de ser en vano? Pues si no es valorada. Si no es valorada, ¿qué más? Si no es entendida, ¿verdad? Si no es entendida, también ahí va a ser en vano. Si no es compartida, si es despreciada, Sí, yo iba a decir como si no es utilizada o usada. si no es usada, Ajá. ¿verdad? Si no es Un usada. regalo y si no lo usas, pues... Imagínate, ¿les ha pasado alguna vez que alguien les regale algo y que después les reclamen porque nunca usaron el regalo? ¿Verdad? Puede pasar. A que alguien te regale, no sé, alguna prenda de vestir y que no te guste, pero la persona te la regaló con cariño y todo, y
y que un día te diga, oye, nunca te vi la blusa que te di, o la camisa, o el reloj que te regalé, nunca te lo pones, o los aretes que te di, ¿por qué nunca te los pones? Entonces la persona está esperando, ¿no? En cambio, si te dan un regalo, o tú le das un regalo a alguien, y que en ese mismo rato se lo ponga o lo use, ¿qué tal? Se siente lindo, ¿no? Porque le gustó mi regalo, mire, ya hasta lo trae puesto, ¿sí? Eso es bonito. Entonces también eso sería una forma de entenderlo, que la gracia es en vano si no se usa. Entonces, mucha gente no usa la gracia porque no lo entiende cómo debe de funcionar. Se la guardan para sí mismos, se quedan con ella, no la comparten. Y eso pues es un gran problema. Y dice el Rab Shaul, el trabajo de un colaborador es administrar bien la gracia. Entonces es como ver que la gracia sea entendida, ver que la gracia sea usada, que sea compartida. Eso es parte de la función de un colaborador. Entonces es algo bastante serio, ¿no? Número 3, Perla. ¿Cuándo debe ser proclamado el mensaje de la salvación? ¿Cuándo debe ser proclamado? Otra de las cosas que menciona el comentario sobre lo que hace un colaborador es predicar el Evangelio, o sea, predicar el mensaje de la salvación. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo debe ser proclamado el mensaje de la salvación? Tiempo y fuera de tiempo. En tiempo y en destiempo, ¿no? Sí. O sea, así dice la Escritura. A tiempo y fuera de tiempo. En el texto que leemos hoy, 2 Corintios, dice, he aquí, ¿verdad? Dice, he aquí el día de la salvación. ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy. Hoy es el día de la salvación. Y mañana vamos a decir, hoy es el día de la salvación. Y pasado y siempre. Entonces es una constante. El mensaje debe ser proclamado todo el tiempo y de todas las maneras posibles. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan la vez que les platicaba la anécdota del debate que tuvieron dos hermanos pastores? Porque teníamos una reunión de pastores ahí en Nuevo Progreso, y como la iglesia que nos recibió pues estaba algo pequeña y ya estaba llena con otras reuniones de hermanos y de hermanas y jóvenes, y a los pastores nos mandaron a una peluquería que les prestó por ahí un hermano, y nos mandaron a un negocio, una peluquería de tantas que hay ahí en Nuevo Progreso. Muchos negocios en Nuevo Progreso, ¿no? Lo que hay más son peluquerías y dentistas. Es lo que más encuentras ahí. Lo bueno que no nos mandaron con dentista, pues están más chiquitos los consultorios. Y la peluquería esa sí estaba muy grande, entonces, pues llegamos ahí, ¿dónde vamos a estar? Ah, miren ahí. Pero la peluquería estaba abierta, entonces había bastantita gente porque era grande el negocio. Bastantita gente esperando ser atendidos y todo. Entonces, un pastor dijo, vamos a predicarle a la gente. Y otro pastor le dijo, no venimos a eso, hermano. Nosotros venimos a la reunión de pastores. Pero ¿qué tiene? ¿A poco no les podemos predicar a la gente? No venimos a eso. ¿No has leído la Biblia que dice que todo tiene su tiempo? Pues hay tiempo para predicar y tiempo para no predicar. Ahorita no es tiempo de predicar. Bien argumentado. Pero luego el otro le contestó, pues sí, pero la Biblia también dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y se puso bueno el debate, ¿verdad? Total que no les predicamos. No les predicamos porque el hermano que decía no venimos a eso, pues era el presidente, pues ¿qué le íbamos a discutir? ¿Verdad? El otro porque se le puso ahí, pero pues él era el jefe. Pues no predicamos, vayamos a la reunión. Pero es cierto, he aquí el tiempo aceptable,
He aquí el día de la salvación. Hoy es el día. Entonces el mensaje siempre debe ser proclamado, es decir, que debemos aprovechar cualquier oportunidad. Se presenta la oportunidad, aprovéchala. No la dejes pasar. Número 4, hermana Leida. Mencione ejemplos de las cosas que un colaborador puede padecer y mencione cómo es que el Eterno le libra de estas cosas. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Hambre, cansancio, Muy bien, rechazo, hambre, persecución, cansancio, cárcel. Cárcel, fíjese cómo un colaborador del Mashiach puede ir a dar a la cárcel. Sí, claro que sí. El Rab Shaul varias veces fue a dar a la cárcel. Incluso perder la vida, ser golpeado, ser injuriado también, o sea, que te levanten falsos. Si le levantaron falsos al Mashiach, que no nos levanten a nosotros, ¿verdad? Ser rechazado, o sea, sí, que digan mentiras de ti. Hay un montón de cosas. Ajá. Y ahora la otra parte dice, ¿cómo el Eterno te libra de esto? ¿Cómo es que el Eterno te libra de estas cosas? por el poder que dice que... Sí. Pero digamos, la respuesta sencilla, por ejemplo, si eres difamado, ¿cómo te va a librar el Eterno? Con verdad. Sí, o sea, la verdad va a salir, hermano. La verdad va a salir a la luz. Así es como te va a librar. Están diciendo mentiras de ti, no te preocupes, la verdad va a salir a relucir. Al final, no te desesperes. O sea, a veces parece que el mal va ganando y que tú no te desesperes. Con paciencia. El Eterno va a sacar a luz la verdad. Si estás padeciendo hambre, el Eterno te va a proveer. Sí, el Eterno te va a proveer. Entonces, ¿cómo te libra? Él suple cada necesidad o pone freno a los ataques. ¿Se acuerdan qué iba haciendo el Rab Shaul cuando iba camino a Damasco y que Yeshua le salió al encuentro? ¿A qué iba el Rab Shaul? A Damasco. Iba persiguiendo a los creyentes, ¿verdad? A agarrarlos, a arrastrarlos a la cárcel, a matarlos. Y Yeshua le salió al encuentro. Le puso freno, ¿verdad? Le puso un alto porque era un fiero perseguidor. Y el maestro le puso un estate quieto. Y hasta dijo, te voy a enseñar a padecer por mi causa. O sea, lo que tú hiciste padecer a otros, tú lo vas a padecer ahora, pero multiplicado. Y así fue. Y el Rab Shaul después decía, pues, está bien, porque yo perseguí a los creyentes y merezco lo que me pasa. O sea, él estaba bien consciente. ¿Sí? Pero siempre el Eterno suple las necesidades. ¿Decías una palabra? Al hambre. El pueblo de Israel tuvo sed, por ejemplo. ¿Cómo suplió el Eterno? Agua de la roca. Hambre, maná del cielo. Protección del sol, Solazo, Shekinah. Frío, Shekinah, pero en forma de fuego. La ropa nunca se les acabó, dice. Nunca se te acabó ni el calzado ni el vestido. A lo mejor no tenías ropa nueva, pero la que tenías, mira, te duraba bastante. Sí. Y así pasa, ¿no? Así pasa. Entonces, ¿cómo nos libra el Eterno? Proveyendo, protegiendo, ¿sí? Defendiendo lo que Él sabe hacer para nosotros. Así es como el Padre trabaja
en nuestras vidas. Y aún así yo creo que sabemos que hay ocasiones que nos van a tocar padecer. Así es. ¿Se siente mal, hermana Hilda? Ah, bueno, pensé que dije no se le haya subido la presión o algo. Bueno, seguimos. Número 5. A ver, Carlita, léenos la 5, por favor. En el verso 13, Shaul habla de una deuda que los corintios tenían con él. ¿A qué deuda se refiere? Bueno, vamos a ir primero al verso 13 y vamos a ver 2 o 3 versiones para ver cómo traducen ahí y ver si podemos ver con claridad esta idea de la deuda. Una deuda que los corintios tenían y que el Rab Shaul se las está cobrando. Se las está cobrando ahí. Vamos a ver quién tiene. ¿Cuál tienes tú, Perry? Benita Nazareno. A ver, Lavín, ¿cómo dice? Dice, así que para corresponder del mismo modo, como a hijos les pido que me abran ustedes también su corazón. Muy bien. Ahí no se aprecia tan claro lo que estamos diciendo acá. O sea, pero sí más o menos conecta. Pero hay otras versiones donde lo dice con más claridad. ¿Puedo leerlo? Sí, hermana. Dice, pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos, enseñar, ensanchaos también vosotros. Ensanchaos, dice ahí. Como la idea es como que sean generosos, ¿verdad? Ensanchen. ¿Hay alguna versión donde sí diga o hable de deuda? Acá, pues en acabado dice, por lo tanto, solo para ser justos, estoy usando el lenguaje de niños. También ustedes hablan completamente de sus corazones. Ok, ahí está un poquito diferente. ¿Alguien busque la NTV? Nueva Traducción Viviente. En Biblia Todo o alguna de esas aplicaciones. Nueva Traducción Viviente. La tradicional 60, ¿cómo dice? ¿Es la que dice ensanchados? Sí. Ok. Ensanchados. Nueva Traducción Viviente o traducción en lenguaje actual. La hermana Blanquita también manda saludos. Dice la nueva traducción viviente, dice, les pido que respondan como si acaben mis propios hijos, ábranos su corazón. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos, ábranos su corazón. Muy bien. Bueno, no encontramos alguna que nos diga tal cual el tema de la deuda, pero una de las versiones hebraicas que yo consulté lo dice así, ¿verdad? Tal cual, está hablando de una deuda que los corintios tenían con el Rab Shaul. Si la idea es así, ¿qué deuda creen ustedes que podían tener los corintios con él? De acuerdo al contexto que se viene manejando. Ok. La hermana Erika nos puso una versión que dice, páguenos con la misma moneda, les hablo como hijos, sean más abiertos. Esta versión que tengo dice, pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchar también vuestros corazones. Muy bien. Entonces, él se está poniendo en un papel de padre. Y se fijan, como a hijos les hablo. Como hijos.
Entonces, los hijos, ¿dirían ustedes que los hijos tienen una deuda para con los padres? Pues, no, pues no sé ustedes digan. ¿Lo dicen como hijos o lo dicen como padres? Sí, porque es diferente, exactamente, ¿no? Y es diferente. Que lo digan como hijos. Pero pueden tener una opinión, ¿verdad? O sea, ¿creen que existe algún tipo de deuda de un hijo hacia un padre? Pues Rachel dice como hijos, o sea, así como que y entiéndanlo como hijos, ¿no? Se los digo como hijos. Ahí va la cosa, ¿ve? La escritura interpreta la escritura. Entonces, si estamos hablando de una relación de hijos hacia los padres, ¿hay algo que deben? Claro que sí. La Torá dice que sí. Los hijos le deben honra a los padres, le deben respeto, les deben reverencia, les deben obediencia. O sea, todo lo que la Torá dice, y por eso el Rab Shaul dice, como hijos les hablo. ¿Cuál era la problemática que había acá? Los corintios no estaban honrando al Rab Shaul, no lo estaban respetando tampoco. Sí, le estaban menospreciando su autoridad, lo estaban haciendo menos. Entonces había una falta ahí de respeto, de honra, y por eso dice, les hablo como hijos. Ahora, ¿en qué sentido él les habla como hijos? Ya dijeron, ¿verdad? Como hijos espirituales. Pues él es un padre espiritual. Si ponemos en el papel el tema de ser un padre en el término terrenal y ser un padre en el terreno de lo espiritual, pues sabemos que las cosas espirituales tienen un mayor peso que las terrenales. Entonces, ahí hay una situación ciertamente de una deuda. Y decía la hermana Leida, y esto lo dice Rab Shaul en otro texto, hablándole a los corintios, lo dice con mayor claridad, y lo vimos ya en el estudio de la primera carta, capítulo 9, cuando él está defendiendo sus derechos. El Rab Shaul dijo a los corintios, pues ¿qué? ¿A poco se les hace mucho que tengan ustedes que suplirme o que tengan que sostenerme con bienes materiales cuando yo les estoy proporcionando a ustedes el alimento espiritual que no tiene precio? O sea, yo les estoy dando algo de muchísimo peso, de muchísimo valor, y ustedes están llorando porque me tienen que dar unos cuantos pesos. O sea, estoy parafraseando, pero eso es lo que él les dice allá en la primera a los Corintios, capítulo 9, ¿sí? Entonces, tiene sentido, esto está relacionado con el mismo tema, cuando él les dice, les estoy hablando como hijos, o sea, yo soy su padre espiritual, me deben respeto, me deben honra y me deben generosidad, porque el concepto de ensanchar, ¿sí?, de ser abiertos, habla de generosidad. Abran su corazón, ¿sí? Pues no solamente los está desafiando a hablar con la verdad, sino los está desafiando en un aspecto en el que ellos habían sido muy cerrados. Y no solamente con él, sino con otros colaboradores también de Rab Shaul, que él los había enviado a Corinto y que se los habían tratado mal, ¿verdad? Hace muchos años fui invitado a predicar en una iglesia allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Fui invitado a predicar en un culto de aniversario de la Unión de Jóvenes de esa iglesia. Es una iglesia muy grande. La Unión de Jóvenes eran casi como 100 jóvenes, ¿no?, en la iglesia. Imagínense, la iglesia tenía como 700 miembros, algo así. Y los puros jóvenes eran 100 o más de 100. Entonces, fui invitado a predicar en el aniversario de los jóvenes y
el hermano que me invitó, él era el pastor de los jóvenes de la iglesia. Entonces él me recibió cuando llegué ahí a Madero, me recibió, me llevó a su casa. Ahí pasé la noche con él en casa y todo. Pero pues él vivía un poquito limitadón, ¿verdad? Entonces dormimos en el suelo, ahí en unas colchitas y todo. Al día siguiente, bueno, prediqué y todo el día siguiente me quedé ahí al culto de la iglesia. Pero el pastor general de la iglesia, al día siguiente platicando, me dijo: hermano Saúl, ¿y qué tal? ¿Cómo la pasó, hermano? ¿Descansó bien? Le dije, sí. Y ya me dice él, ¿en qué hotel se quedó, hermano? Dije, no, me quedé en la casa aquí del amigo, ¿no? Y el pastor voltea y lo ve y le dice: ¿por qué lo llevaste a tu casa? Si lo hubieras conseguido un buen hotel. Y bueno, ahí lo regañó, ¿no? Digo, no pasa nada, ¿verdad? Pues, dice, no, pues, ¿cómo no? O sea, es que esto no debe de ser así, ¿verdad? Yo les he enseñado que a los siervos se les trata bien y que bueno, ahí decía él un montón de cosas. Pero pues yo no tenía problema, ¿verdad?, con eso. Pero él, el pastor general, decía: no, sí, hermano, no, permítame lavar la frente, hermano, ahorita yo lo voy a llevar a comer y que no sé qué y que no sé cuánto. Y que le dije: no, hermano, no se preocupe. Pero él trataba de dar una lección al otro compañero y a los hermanos ahí en la congregación, precisamente sobre el valor que tiene la palabra, ¿no? Sobre el valor de la palabra, de la enseñanza. Y decía él: no, hermano, pues cómo no, mire usted desde dónde viene, desde Reynosa, y viene acá y a predicar y que no sé qué. Y dije: no, pues no pasa nada. Algunos estamos acostumbrados pues así como decía el Rab Shaul, ¿verdad?, a padecer y a estar en cualquier parte, o dormir donde quiera, o comer lo que sea, o no comer, no importa. Pero el Rab Shaul también decía: en todo y por todo estoy enseñado, sé vivir en la abundancia y también en la necesidad. O sea, entonces cuando hay manera de disfrutar de abundancia, pues tiene que ser así. La situación en Corinto, ¿cuál era? De que Corinto era una ciudad muy fuerte económicamente, muy próspera, y la congregación de Corinto era una congregación muy próspera. Entonces no era justo que, siendo una congregación así de próspera y teniendo los recursos, pues trataran mal a los colaboradores de Pablo. Y normalmente pues se los trataban mal. El Rab Shaul los mandaba y regresaban con malos informes de cómo los habían tratado. Y por eso es esta carta. Pero por lo que podemos apreciar, como que había ahí una situación muy personal hacia el Rab Shaul. En cambio, la congregación de Corinto como que sí les hacía más caso a otro tipo de líderes, que dice el Rab Shaul, pues ni les hablaban con la verdad. Pues esa era la situación que estaba pasando ahí. Entonces concluimos esta pregunta. ¿Cuál era en sí la deuda, hermanos? Honra, respeto, generosidad. ¿Sí? Así lo podemos resumir. Esa era la deuda. Lo que el Rab Shaul está demandando: páguenme lo que me deben. O sea, él está diciendo: respétenme. Amor. ¿Sí? En la lenguaje sencillo dice: ámenme como yo los amo. Exacto. Él les había demostrado de muchas maneras ese amor, y sobre todo compartiéndoles la palabra. Entonces por eso dice otra versión que leyeron ahí: páguenme con la misma moneda. Páguenme con la misma moneda. Muy bien, número 6. Esta es una pregunta muy práctica. A ver, hermana Asunción,
¿Son las iglesias de hoy en día colaboradoras del Mashiach? ¿Por qué? Piensen antes de responder. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, el perfil de un colaborador, ¿sí? ¿Quién es un colaborador y qué hace un colaborador? ¿Dirían ustedes que las iglesias de hoy en día, en general, no hablando específicamente de alguna denominación o iglesia, pero en general, creen que las iglesias de hoy en día son colaboradoras del Mashiach? No creo. Yo creo que fallaría la parte de la instrucción. Porque no dudo que el Eterno los haya elegido y llamado, pero no están siendo instruidos correctamente. Es la respuesta, ¿verdad? O sea, ya vimos que hay requisitos. Entonces, para ser un colaborador, necesitas llenar los requisitos. Dice Karen, a lo mejor llenan uno o dos, pero falta otro. O sea, el perfil completo no lo llenan. Algunas están fallando en una cosa, otras están fallando en otra. Pero que llenen todos los requisitos, pues se ve difícil. O sea, para hablar de una iglesia colaboradora, pues la verdad, sí suena complicado, ¿sí? Entonces, En la 2, por ejemplo, la mayoría entiende la gracia de diferente manera que nosotros. exactamente. O sea, y es algo muy, muy importante. Imagínense que le haga un examen a una iglesia, una pregunta así: a ver, hermanos, ¿ustedes cómo administran la gracia del Eterno? Ay. ¿Cómo le hacen para administrar la gracia del Elohim? No, pues bien reprobados. ¿Qué están haciendo para que la gracia no se desperdicie? ¿Qué están haciendo para que la gracia no sea en vano? El Rab Shaul, a los Gálatas, ¿no? Es a los que les dice: me temo que en vano he trabajado con ustedes. Qué duro, ¿no? Pero es que él así se sentía, o así se sintió en algún momento. Cuando le llega a los oídos del Rab Shaul lo que está pasando en Galacia, y que llegaron gente de los judíos, de los fariseos, y que algunos de los Gálatas ya andaban con que se iban a circuncidar y que andaban con todo eso, y le llega la noticia al Rab Shaul y dice: ¿Qué? ¿Cómo? Y luego todo lo que les enseñé yo, ¿dónde quedó? ¿Tan pronto ya se olvidaron de lo que les enseñé? O sea, llegaron otros y con 2, 3 cosas que les dijeron ya los convencieron. Y es cuando él dice: me temo que trabajé en vano con ustedes. O sea, siento como que nada más perdí el tiempo. Todo lo que les dije, miren, ¿a dónde fue a dar? Y empieza ahí toda la exhortación, ¿no? Que hasta les dice, pues, ni aunque viniera un ángel del cielo a decirles, si les dice algo que es contrario a lo que yo les enseñé, el tal sea anatema. Así de seguro se sentía el Rab Shaul respecto a lo que él enseñaba. Ahora, ¿por qué él se sentía tan seguro? Porque fue instruido directamente. Fue instruido directamente por el Mashiach. Y él lo dice: a mí nadie me enseñó, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los grandes apóstoles. El Mashiach mismo me instruyó. Así que sé lo que estoy diciendo. No, pues así hasta yo, ¿verdad? Imagínense qué privilegio, ¿no? Poder enseñar sin ninguna duda, sin ninguna sombra de duda. El Mashiach me enseñó directamente. Pues todo lo que les estoy diciendo es de primera mano. Nada de que me dijo y aquel le dijo el otro. Nada de que de una traducción de otra traducción. No, nada de eso. Directamente del Mashiach. Entonces por eso él se sentía muy seguro. Entonces es complicado, ¿verdad?, el tema de decir que exista alguna colaboradora, una iglesia colaboradora del Mashiach, porque siempre va a haber fallas. A mí me preguntaron una vez: hermano, ¿usted llena los requisitos?
de 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Y yo dije, bueno, ustedes llenan los requisitos de lo que dice Hechos 2, del 41 al 47. Si ustedes son una iglesia perfecta, aquí está su pastor perfecto. Pero si ustedes no son una iglesia perfecta, pues, yo tampoco soy el pastor perfecto. Pero en realidad lo dije con sarcasmo, ¿verdad? Porque no existe iglesia perfecta y tampoco existe un pastor perfecto. Los requisitos mencionados en la 1 Timoteo 3 del 1 al 7 son un ideal. Son un ideal de lo que debe ser un pastor. Pero no existe un pastor que los llene. El único es el Mashiach. Él sí. Él es el modelo. Pero no hay ningún hombre que los llene. Como tampoco hay una iglesia que llene todos los requisitos. Las congregaciones más exaltadas en las Escrituras son Filadelfia. ¿Y cuál es la otra? Esmirna. Filadelfia y Esmirna. Y la congregación, ¿no? De los primeros creyentes ahí en Hechos. Y aún así tenían sus detalles. Aún así. Entonces es complicado hablar de que exista una iglesia que sea una verdadera colaboradora del Mashiach. Siempre va a haber detallitos. Pero lo importante es que tengan cosas a favor. O sea, que la balanza se incline siempre a favor y no en contra. Ahora, la número 7. Aquí ya no hablamos de una iglesia, aquí ya hablamos de manera personal. ¿Es usted un colaborador del Mashiach Yeshua? De acuerdo a lo que hemos estudiado. Si usted dice que no, entonces ahí hay otra pregunta. Si no es un colaborador, entonces ¿qué es? ¿Cómo se define usted a sí mismo? Si no es colaborador, entonces ¿qué es? ¿Qué dirían, hermanos? Hoy como el señor ese del video, ¿no? Que el señor ese del video que le dicen, oiga, ¿y usted qué hace? No, pues yo no hago nada. Está el otro lado, y usted, no, pues yo soy su ayudante. Dice. No, imagínense. Uno no sabía hacer nada y el otro era su ayudante. Colaborador. Pues si no somos colaboradores, entonces ¿qué somos? ¿Qué dirían? Difícil, ¿verdad? ¿Aspirantes a colaboradores? Auxiliar de colaborador. Entonces lo que hay que ver son los requisitos, ¿no? Elegidos, llamados, instruidos. En base a eso se pueden evaluar. Elegidos, llamados, instruidos. Que todavía no suframos muchas de las cosas que Fíjense, hace rato dijimos que Lucas 10 nos habla de cómo Yeshua eligió y llamó a los 12 de entre una multitud. Piensen por un momento, ¿qué? Ya tiene los 12. Y los que no fueron elegidos y llamados, ¿dónde quedaron? ¿Qué son? ¿O qué eran? En el aposento alto, después de que Mashiach completó su ministerio, había 120 personas. De esos 120 estaban los 12, bueno, 11, más el que ellos eligieron ahí echando suertes, Matías, 12, y digamos ellos eran los colaboradores,
¿Y el resto? ¿Qué eran? Exacto, o sea, tenemos que identificar, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra función? Porque definitivamente todos tenemos una función. El Rav Shaul explica esto también en una de sus cartas, en donde dice, porque de la manera como un cuerpo tiene muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mashiach. ¿Somos todos evangelistas? No. ¿Somos todos maestros? No. ¿Dirigimos todos? No. O sea, pero todos tenemos una función. Acá lo importante es que cada uno pueda definirse a sí mismo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué manera yo le sirvo al Mashiach? Decía la hermana Leira, somos testigos. Ahí sí. ¿Somos todos testigos? Sí. Ahí sí, todos. No, porque ya si alguien dice yo no, pues ¿qué estás haciendo entonces aquí? Búscale por otro lado, ¿no? No. ¿Somos testigos todos? Sí. ¿Pastores todos? No. ¿Evangelistas todos? No. ¿Maestros todos? No. ¿Testigos? Sí. Porque todos fuimos llamados para ser sus testigos. Todos. De eso nadie nos escapamos. Entonces va a haber otras tareas para las cuales vamos a ser escogidos y llamados e instruidos. Entonces un colaborador, de lo que estamos hablando acá, en sí, ¿de qué está hablando el Rav Shaul? Él está hablando de un grupo selecto, como el grupo de los 12. ¿Sí? El Rav Shaul, algunos dicen, es que él era el verdadero 12avo y no Matías. Él debió ser el que debió ocupar el lugar de Judas. Entonces no vamos a entrar en esa polémica. Yo lo que veo es que el Mashiach lo escogió, lo llamó y lo instruyó para una tarea distinta. Y más bien el Rav Shaul podría ser el 13avo. Porque acuérdense que en Israel no eran 12, eran 13 tribus. 13 tribus. Entonces el Rav Shaul representa como la 13ava tribu. O el que va a ir por la 13ava tribu. Porque ya había 12 tribus en Israel, pero se acuerdan que el patriarca Jacob adoptó a los hijos de José. Y en esa adopción se formó lo que sería la 13ava tribu, que vino a ser Efraín. Efraín, de donde sale la gentilidad. Y el Rav Shaul es llamado precisamente el apóstol de los gentiles. Entonces representa la 13ava tribu. Entonces lo importante es que nosotros definamos qué somos, qué estamos haciendo. ¿Somos testigos? Sí. Bueno, ¿y cómo estás cumpliendo con tu tarea de ser testigo? ¿Te gustaría hacer algo más? ¿Desempeñar otra función? ¿Otro tipo de tarea? Entonces hay mucho trabajo que se requiere hacer, ¿verdad? En lo que el Mashiach nos ha llamado, nos ha constituido como congregación. Entonces, pero aquí, pues ustedes tienen la palabra, son colaboradores, sí, no, y si no, entonces, ¿qué soy? ¿Qué somos? Pero es una pregunta personal, no me la tienen que decir. Es para ustedes, para que la mediten. Bueno, mis hermanos, pues concluimos. Sí. De noviazgo, de... Ajá. Pero, o sea, ahorita de lo que venimos hablando, estaba pensando si también Pablo se refería a ese problema ya de los corintios en cuanto a doctrinas. O sea, porque también se puede tomar en ese
Sí, o sea, de entrada, él no está hablando de eso, ¿verdad? O sea, siempre que se ha utilizado ese texto para hablar del tema de las parejas, se ha usado mal, o sea, no tiene nada que ver. El texto no está hablando nada que tenga que ver con una pareja. Sí. Si se fijan, desde el capítulo 1 y hasta ahorita hemos seguido la misma línea, el contexto de la problemática que había entre los corintios y el Rab Shaul. Entonces, cuando él les dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, o cuando habla de que qué comunión tiene el Mashiach con Belial, se está refiriendo dentro del contexto a los maestros que los corintios estaban escuchando. O sea, porque por un lado no le hacían caso al Rab Shaul ni a los colaboradores que le enviaba, y sí le hacían caso a otros maestros, y esos otros maestros no les estaban hablando con la verdad, no les estaban enseñando la Torah del Mashiach o la interpretación del Mashiach, les estaban hablando de otras doctrinas, de otra interpretación, y a eso se refiere cuando él les dice no hay ninguna comunión entre esto y aquello. Él está hablando de eso. Ajá. Exacto. Exactamente. Recordemos de dónde habían salido los corintios. Cuando estudiamos la primera de los corintios, vimos que la mayoría de ellos pertenecían a una sinagoga judía, ortodoxa. De ahí el Rab Shaul se metió y les predicó y causó un alboroto, y algunos lo siguieron, y de ahí se formó esta congregación. Después otros más de la sinagoga, incluyendo al rabino de la sinagoga, se vino con esta nueva congregación que hoy diríamos una congregación judío-mesiánica, ¿no? Judíos ya creyentes en el Mashiach, se formó esta nueva congregación. Pero parece ser que la problemática era que al no estar el Rab Shaul ahí de manera constante, pues su ministerio era andar viajando. Entonces algunos de los antiguos compañeros de la sinagoga estaban viniendo acá a tratar de recuperarlos, ¿sí? Y les estaban metiendo otra vez ideas sobre pues el fariseísmo de aquella época y todo. Pues esa era la problemática, y a eso se refiere el Rab Shaul. O peor todavía, a lo mejor se habían filtrado hasta maestros paganos, ya ni siquiera los judíos, pero siendo Corinto una ciudad tan cosmopolita y donde había también mucho paganismo, pues a lo mejor hasta algunos partidarios de Diana o de alguna otra deidad se estaban ahí metiendo. Pues, pero había una situación en donde los corintios le estaban haciendo más caso a otros maestros que a él, que al Rab Shaul. Y específicamente él está hablando de eso cuando dice no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre el Mashiach y Belial. Así que ya dejen de oír esa gente, sálganse de ahí, dejen de hacer eso. ¿Sí? Pues a eso se refiere, pero pues no tiene nada que ver con tema de matrimonios, de parejas. Sin embargo, como decíamos ayer, el principio existe, ¿verdad? O sea, sí hay otros textos que sí hablan con claridad acerca del tema de las parejas, pero este texto no debería ser usado para eso. ¿Sí? Bueno, nos despedimos. Shalom, hermana Poli, bendiciones a todos los que estuvieron unidos a la clase. Quédense con la siguiente clase en unos minutitos más. Vamos al coffee time.